Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Torchu. Torchu. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la he tenido bastante intensa, sobre todo en los mejores años de mi vida, que son esos que van de los 17 a los 20, cuando todavía no tienes responsabilidades y estás disfrutando de la vida. Trabajé de socorrista 3 veranos en Urdaibai, en la ría de Guernica, en las playas aquellas, y mis recuerdos son fantásticos. Ah, qué bueno, de socorrista. De socorrista. Y además eran cuando los primeros socorristas. Entonces nos pagaban muy bien, nos pagaban bastante dinero. Claro, no dormíamos, ¿no? El verano de verbena en verbena y durante el día ahí en la playa. ¿Tuvisteis que salvar a alguien? Sí, el primer día que yo llegué tuvimos que sacar a una chica francesa que murió, por cierto. ¿Sí? Fue brutal, la entrada fue brutal. Yo entré porque un primo mío también estaba de socorrista, había estado el año anterior y me apunté. Y nada más llegar a la playa, pues en Laida, que es una playa que está ahí enfrente de Ízaro, pues había una pareja de franceses que estaban muy lejos. Nos lanzamos con un aparato que teníamos que era el Lennibus, que era una especie flotadora por ellos, y cuando llegamos la mujer estaba muerta. Y el marido, lo terrible fue hacerle el boca a boca a la mujer con el marido presente. El marido consciente y el marido siendo consciente sí, de lo que estaba ocurriendo. Y ella muerta, y entonces el boca a boca, claro. Llegaba un momento que llevábamos 10 minutos, un cuarto de hora, que yo estaba claro que no podía ser, pero tenías al marido detrás mirando y joder, era muy angustioso. Sí. Estuve semanas sin poder comer nada. No me extraña. De las babas que soltaba. Qué trauma también, sí, ¿no? Sí, eso fue la entrada. ¿Cuántos años estuvisteis viviendo en El Salvador? Yo hasta los 7 años, creo que fue 7 o 8. Yo creo que fueron 7. Y ya me mandaron aquí interno al colegio. ¿Tu abuelo se había ido ya a hacer las Américas? O sea, tu padre no fue el primero. No, mi padre. Tu padre fue el primero que se fue a hacer sí. eso que se llama las Américas. Sí, pero eran unas Américas un poco especiales porque mi padre era muy aventurero. Mi abuelo tenía en Guernica una fábrica de alpargatas y él se fue con unos amigos de Guernica que iban a montar un negocio de carnicería, que luego montaron una cadena de carnicerías, y él fue se apuntó, pidió dinero adelantado de su herencia y se fue para ahí con la intención de montar algo relacionado con el calzado. Pero creo que al principio metió el dinero en un cabaret, bueno, una serie de aventuras hasta que mi madre, embarazada de mí, fue para allá y puso orden a las cosas y ya fue por el buen camino, digamos. Y la familia estuvisteis allí 7 años viviendo. Sí. Yo no sé, cuando vienes y tu abuela va a recibirte a Barajas y dices, tengo la sensación de llegar a un país en blanco y negro viniendo de San Salvador, ¿eso era, ya venías a establecerte definitivamente a España? ¿Era porque venías en verano? O sea, esa imagen de llegar a un país, viniendo de un país... ¿De dónde has sacado lo de mi abuela? Me has dejado absolutamente pasmado, ya ni me acordaba. Y es verdad, el primer viaje que llegué, mi abuela, que era de Guernica, vino a buscarme al aeropuerto y luego nos fuimos me llevó al Valle de los Caídos y al Escorial y a algunos, que ahora vivo en el Escorial, y a algunos sitios más. Fue curioso mi sensación. Yo venía de pasar la noche en Nueva York porque el viaje era muy largo, era El Salvador, México, ahí transbordo México, Nueva York, ahí pasar una noche, Nueva York, Ámsterdam y luego Ámsterdam, Madrid. ¿Y solo? ¿Lo hiciste solo ese viaje? Bueno, hay una cosa muy curiosa. Siempre cuento que ese viaje fui solo y que fue una experiencia, la soledad del viaje y tal, y hace como 10 años, de repente mi hermana me dice, oye,
he leído por ahí que vas diciendo que venías solo, venías conmigo también. Ella era más pequeña y para mí era como venir solo, claro. ¿Pero que erais niños o qué erais? Erais niños y hicisteis niños, solo 7 todo años, ese... sí. Ese trayecto de aeropuerto en aeropuerto. 7 ¿Tú años 7 yo años? y mi hermana 6. Ella venía interna a un colegio de monjas y yo primero estuve en Bilbao, en Indaucho, en los jesuitas, y ya luego interno en Tudela, en los jesuitas. Vale, y entonces dices que te sorprendió llegar a un país en blanco y negro. Sí. Viniendo de El Salvador. Fue esa sensación, sobre todo después de haber pasado la noche, en El Salvador había mucho colorido, evidentemente, pero después de haber pasado la noche en Nueva York, la tarde y la noche, en casa de este primo de mi madre, que era camarero, era chef en un superrestaurante de Nueva York. Entonces, bueno, fue una experiencia muy curiosa. El colorido de Nueva York, los taxis amarillos, las luces, era brutal, claro. Y llegar aquí a Barajas, los taxis todos negros, los coches la mayoría negros, todo era como negro. El silencio también, silencio. Entiendo, ¿no? Sí, Todavía sí. Era la España, estaba Franco vivo. Hombre, fíjate, era el 57. Sí, 57, claro. Vale, has contado una vez que la experiencia del internado hizo que tú encontraras en el cine un escape, una evasión. Sí. ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo la recuerdas? Pues la del internado, el primer año fue terrible, porque, claro, imagínate un salvadoreño con acento salvadoreño, interno en Tudela, en los jesuitas, claro. Bullying no, lo siguiente, o sea, me tomaban el pelo, no sé qué. Yo me pasaba todas las noches del primer trimestre llorando en la cama. ¿Se lo contabas a alguien? ¿Se lo contabas a alguien lo mal que lo estabas pasando? No, estaba solo ahí, no tenía, estaban mis abuelos en Bilbao y en Guernica, pero yo no había contacto en aquel momento, no había llamadas, y fue muy, muy duro, durísimo, pero bueno. Una vez que pasó eso, le di la vuelta a la tortilla y hace poco lo hablaba con alguien. Si no llega a ser por esos años, yo creo que no he pasado una época peor después en mi vida, ni la pasaré como aquella, toco madera, pero como aquella no creo. Esa soledad de estar solo en el mundo allí y que te hagan bullying todo el rato y que no sé qué. Pero bueno, la superé. ¿Tú crees que se metían contigo por el acento porque no sabían muy bien? Por el acento y había otro chico mexicano que también se metían con él, pero bueno, porque Tudela era un sitio donde iban todos los expulsados de otros colegios, o sea que era un sitio heavy para estudiar. ¿Y qué encuentras en el cine? En esas sesiones, bueno, peli detrás de otra. Es un escape, ¿no? Yo cuando iba, por ejemplo, a Bilbao, que iba en Semana Santa o no sé qué, me pasaba todo el día metido en el cine. No tenía amigos y me metía a la primera sesión y salía por la noche, me veía 3 películas al día. Y eso yo creo que fue lo que me llevó a bueno, parece mentira, me decía, antes que hablabas de mi abuela, sí. Le decía a mi abuela a los 14 años, cuando todos decían, yo quiero ser bombero, yo policía, y yo decía, yo quiero ser director de cine. Y se quedaba todo el mundo diciendo, bueno, este marciano, ¿de dónde ha salido? Y lo decía, eso es cierto. Entonces, no sé, pues como fue mi refugio y donde pasé unas horas de alivio y demás, pues quizá fue por ahí, no lo sé, la verdad es que no lo sabía. Pues te trajo tu padre una Super 8 de Japón. Sí, joder, qué información privilegiada, ya ni me acordaba. Sí. ¿No? Pero esa cámara, tú no dirías que esa cámara fue lo que te llevó a dedicarte al cine. Esa cámara me ayudó a fardar mucho con los amigos y demás, pero mi padre venía de un viaje a Japón, vino a verme al colegio y me trajo una cámara no era Super 8, eran 8 milímetros. 8 milímetros. Y bueno, fui el amo. ¿Y rodaste algo? ¿Te acuerdas de haber rodado algo? Sí, algunas cositas, algunas tonterías, pero como cualquier turista que va a algún lado, ¿no? Vino, me regaló la cámara y me llevó a ver un par de etapas de la Vuelta Ciclista en taxi. Sí. Esa fue el viaje de mi padre. Bueno, ¿por qué Imanol Uribe se ha puesto Torchu? Bueno, me pedías un mote y me ha hecho gracia de repente, me he acordado.
mi madre, cuando nació mi primer nieto, mi hija le puso Héctor. Y mi madre decía que eso, mi madre era bilbaína. Y dice, eso no es muy vasco. Héctor, Torchu. De Héctor Torchu. De Héctor Torchu, por vasquizar un poco el nombre. Y me ha hecho gracia, me he acordado ahora. Bueno, hay una cosa muy, muy curiosa, y es que cuando vas a hacer las pruebas para la escuela de cine, habías estudiado antes un poco de medicina, pero bueno, tal, tú querías ser cineasta. Solo pasan 8 personas a la escuela de cine, esa primera promoción, 8 personas. Una, Fernando Colomo. Sí, pero... Y otra ya serás tú. Pero Fernando era en decoración. En decoración, no en sí, dirección. sí. Pasamos 8 y yo no daba crédito. ¿Cómo es esa sensación? O sea, ¿por qué decides matricularte en la escuela de cine? Se ve que ya tenías claro lo de ser director porque te lo decía tu abuela, pero no sé, una escuela de cine, primera vez, estudiar cine. O sea, de repente estudiar cine, que ahora parece una cosa muy normal, pero igual en aquellos años no era tan normal, ¿no? Yo me vine a Madrid con la intención de estudiar cine, presentarme al examen de ingreso en la escuela de cine, pero el primer año no ingresé. Y entonces, para quedarme en Madrid, me matriculé en la escuela de periodismo, que luego acabé, para disimular en casa, para quedarme en Madrid, estudié periodismo, y al segundo año sí me presenté ya en condiciones. Bueno, en condiciones, es que el primer año es que me presenté de una manera no, era un absurdo. Pero ya el segundo año ya me enteré muy bien de que iba todo y me presenté y tenía profesora a Pilar Miró, fíjate. Ah, era profesora tuya, Pilar Miró. Fue la que me hizo el último examen de ingreso. ¿Ella vio tu trayectoria? ¿Vio alguna de tus pelis? El profesor de Burgos, vio, me has hemos contado. Hemos sido íntimos amigos durante mucho tiempo. ¿Qué cine querías hacer tú, Imanol Uribe? Yo sé que te impresionó mucho ver El espíritu de la colmena. Sí. He traído un fragmentín. A ver dónde está tu cabeza como espectador. O sea, cuando ves por primera vez una peli de Víctor Erice, ¿no? Esta tarde en el ayuntamiento a las 5 habrá gran función de cine con la película El doctor Frankenstein. ¿Qué pasa cuando ves El espíritu de la colmena? Bueno, fue una sorpresa. La vimos en San Sebastián, ya estaba en la escuela de cine. Nos fuimos a San Sebastián, 2 amigos y Pilar, que era profesora, en el coche de Pilar. Ah, vaya, casualidad. Nos fuimos a Donosti y la vimos juntos. Y entonces, bueno, nos quedamos todos flipados con la película, ¿no? Porque, bueno, era una película que se salía de la norma y se salía de todo, ¿no? Era muy espectacular. Vale, digo, como espectador, tú ves El espíritu de la colmena, te quedas alucinado, sobre todo de un director español, ¿no? Pero tú, ¿qué cine pretendías hacer? No, o sea, ¿tú pretendías hacer cine político? No lo sabías. En ese momento no lo sabía. Y además era angustioso no saberlo, no saber qué querías hacer. O sea, yo quería hacer cine, pero no sabía qué tipo de cine ni qué hacer, ¿no? Entonces, esa etapa fue una crisis, las crisis esas de identidad, crisis profunda, no daba y luego, pues poco a poco, tirando del hilo, pues la vida me llevó un poco por el camino. Entonces, la primera de las cosas que sentía era, quería conocer un poco la realidad de Euskadi. Las circunstancias decidieron que mi primera película fuera documental, que fue El proceso de Burgos. Yo había vivido muy en directo el proceso de Burgos porque estaba en la escuela de cine cuando el proceso real, en la escuela de periodismo, perdón, en el año 70, y entonces en la escuela lo seguimos muy vivamente el proceso. Y cuando tuve una primera oportunidad absurda de hacer una película con un productor absurdo, que fue una historia rocambolesca, se suicidó después este hombre, que era hacer la matanza de anarquistas en Casas Viejas, que me ofreció hacerla, fuimos ahí, pero bueno, cuando yo llevaba 9 meses trabajando en el proyecto, descubrí que no tenía dinero y que no fue terrible. Entonces decidí que la única manera de poder hacer algo era un documental.
porque en la ficción tienes que tener todo el dinero, todo preparado, todo no sé qué. En el documental, pues una serie de amigos que hicimos una cooperativa, rodábamos, enseñaba lo que rodábamos, conseguíamos más dinero, volvía a enseñar lo que rodábamos, y así se hizo el proceso Burgos, ¿no? Y luego Imanol Uribe, cuando haces, por ejemplo, La muerte de Miquel, luego Días contados, lo que ha tenido esa parte de tu trayectoria es que hablabas de ETA y del conflicto vasco, pero tus personajes, los protagonistas, o sea, las películas no estaban protagonizadas por el conflicto, eran personajes. Pues Carmelo Gómez es un etarra en Días contados, que no deja de ser una peli de amor. Sí. La muerte de Miquel y Manol Arias también, pero no deja de ser una peli de intolerancia con la homosexualidad. ¿No? Esa parte era muy novedosa. Primero, abordar con el cine un tema tan difícil como ETA en los años duros de ETA, ¿no? En aquel momento. Y luego, que es verdad que no sé si era conciencia el que abordaras el tema desde un cine que no era directamente político. No, a mí, ¿no? Bueno, yo hacía el chiste, pero la verdad, cuando hice el proceso de Burgos, todo el mundo decía que era de Ribatasuna, porque allí había que clasificar en Euskadi. En aquella época yo viví allí del 80 al 86, 87, y tenían que clasificar políticamente. Entonces yo decía que no, yo era cineasta, no era político, ni había militado en ningún partido político. Entonces cuando hice el proceso de Burgos era de Ribatasuna, cuando hice la muerte cuando hice la siguiente era La fuga de Segovia, era de Euskadiko Ezkerra, y cuando hice La muerte de Miquel era el PSOE. O sea, me fueron poniendo adjetivos, etiquetas todo el tiempo, ¿no? Yo iba por libre y hacía las cosas que me apetecían, ¿no? ¿Y el éxito de Días contados lo esperabas? Una peli que se lleva un montón de Goyas, que tiene un exitazo de taquilla increíble. O sea, ese éxito, con Candela Peña, con Carmelo Gómez, con Ruth Gabriel, ¿lo esperabas? Hombre, tú siempre sueñas cuando haces una película, siempre sueñas que va a triunfar y que va a ser siempre en todas las películas, salvo raras excepciones, ¿no? Que ya con el paso de los años ya eres más consciente de lo que has hecho, pero al principio sí, siempre piensas que va a ser un éxito rotundo. Y, bueno, lo esperaba de aquella manera un poco ilusoria, ¿no? Pero la verdad es que La Concha en San Sebastián y sobre todo los Goya potenciaron la película de forma increíble. Hay, claro, repasar tu filmografía en 25 minutos, en media hora es imposible, pero hay otro capítulo del que quiero hablar, que es del asesinato de Yacuría. Es un jesuita que tú conociste. Tengo aquí su voz, tengo 6 segundos de la voz de Ignacio Yacuría. La paz es posible, lo cual no quiere decir que sea fácil. La paz es posible, lo cual no quiere decir que sea fácil. Vale. Esta película, Llegaron de noche, que reconstruye el asesinato de los 6 jesuitas en El Salvador, en San Salvador. Tú, ¿cómo te enteras de la noticia? ¿Qué relación tenías con Yacuría? ¿Por qué decides abordar este tema que ha sido tan... Bueno, es un capítulo de la historia abierto. Sí, yo estudié en los jesuitas de El Salvador, cuando era pequeñito, en los cursos previos, esto de preparatorio y no sé, estudié en los jesuitas de El Salvador. Conocí a Yacuría. ¿Le conociste? Le conocí personalmente por un azar, porque yo medio ligaba con una chica de Bilbao, que aquí cuando estábamos estudiando, que era sobrina de Yacuría. Entonces vino Yacuría a dar unas charlas en Salamanca y la acompañé. No precisamente para conocer a Yacuría, sino para acompañarla, para estar con ella. Pero bueno, fue la circunstancia y le saludé personalmente. Y luego me pilló por allí cuando lo mataron. O sea, cuando lo mataron en Latinoamérica. Estábamos en Latinoamérica preparando una serie para televisión que se iba a llamar Dos Orillas, en la cual estuvimos 3 años y nunca se hizo. Hay proyectos que no salen, luego hablamos de esto, hay proyectos que uno trabaja en ellos y no salen, pero lo de Yacuría, ¿qué te hace lanzarte a contar esta historia tan tremenda, que además no tuvo un juicio justo, que aparece esta mujer, Lucía,
Lucía se llama Sí, la mujer Lucía que aparece, Serna. que es la única testigo. Lucía Serna. Fuiste a buscarla, o sea, ¿cómo te metes Pues, en fue- esta peli tan compleja? Fue por un libro que era sobre El Salvador, sobre distintos momentos de la historia de El Salvador. Había gran parte que era sobre el tema de los jesuitas y de Yacuría, pero ahí descubrí el personaje Lucía, de Lucía Serna. Entonces, siempre había tenido ahí un poco la idea, quizá algún día, lo de los jesuitas, pero no sabía cómo vehicularlo, ¿no? Y de repente, al leer el personaje en la novela, dije, ahí va. No quería hacer una adaptación de ese libro, sino de repente la idea de vehicularlo todo a través de la mirada de Lucía me pareció estupendo. Sí. Entonces nos fuimos... Sí, porque Lucía, para que los siguientes lo sepan, igual no han visto la peli, Lucía es la única testigo que cuenta que quien asesina no es la guerrilla, sino el ejército, es decir, el gobierno. La única testigo que cuenta. Parece ser que hubo algún testigo más que salieron huyendo, como que no querían pringarse ni nada, y esta era una mujer que decía que todavía vive, es un personaje muy excepcional, que dice, si era verdad, ¿por qué no lo podía contar? Si era la verdad. Sí. O sea, era una cosa muy, muy así, ¿no? Entonces, Daniel Cebrián, que escribió el guión conmigo, y yo nos fuimos primero a conocer a Yacuría, al padre de Tojeira, que era el que se hizo cargo de todo cuando mataron que era en aquel momento el rector, que ha muerto hace un mes, ha muerto hace muy poco. Y entonces él nos asesoró muchísimo y nos puso en contacto con Lucía, y nos fuimos a ver a Lucía, que vive en California, en un sitio que no quería que se dijera, escondida, claro, un sitio que no quería que se dijera porque le daba miedo todavía. ¿Y qué aprendiste, Imanol Uribe, de esa experiencia que no supieras? ¿Cómo los gobiernos, o sea, sí, ¿qué aprendes de esa experiencia de haberte metido de lleno como para hacer una película sobre eso, que es que los gobiernos mienten? Mienten y asesinan, vamos. Ya, fíjate ahora, en todas las películas aprendes cosas, ¿no? Y esta fue una experiencia bastante... Además me conectaba con mi época de niño en El Salvador, o sea, fue una experiencia... No pudimos rodar en El Salvador porque era imposible plantearse. Estuvimos ahí viendo los sitios y demás, pero no, aquí no se podía hacer una película en aquel momento. Imposible. Y ahora tampoco. Claro, ¿por qué dices eso? Porque cuando te he preguntado así, fíjate ahora, cuando te he dicho lo de los gobiernos que... Hombre, pues fíjate lo que estamos viendo cosas alucinantes, ¿no? Fíjate lo de Gaza, o fíjate, bueno, todo es terrible, ¿no? La guerra de Ucrania, todo, la desfachatez con que de Trump, ¿no? Que bueno, es que alucinas, ¿no? Te pellizcas. Hace 10 años, ¿quién se hubiera podido imaginar que esto iba a suceder? Y yo no me quiero meter en el terreno nacional, pero que es increíble, ¿no? Las cosas que estamos viendo. Entonces, bueno, pues sí, en ese sentido, sí descubrí cosas, ¿no? Que en aquella época, que eso es una tradición que no es de ahora, que en aquella época también se intentó tapar aquello con el apoyo de Estados Unidos, Estados Unidos está, ahora nos parece novedoso, pero te quería llevar a la peli Llegaron de noche, que cuenta este caso real, porque estamos acostumbrados a ver cómo Estados Unidos promueve dictaduras, da golpes de Estado o los apoya, invade Chile, territorios y declara guerras por actos terroristas, como la que declaró a Irak. ¿No? O sea, que no nos debería sorprender echando un vistazo al pasado. No, pues desde luego es una tradición que viene de lejos, ¿no? Pero que bueno, cuando lo ves en propia carne, digamos, en los personajes que han vivido esa historia, la historia de esta mujer es alucinante, ¿no? Por haber visto accidentalmente eso, que no era la guerrilla, sino que era el ejército, bueno,
toda la fuerza del FBI, la CIA, los militares salvadoreños para intentar callarla, no pudieron conseguirlo al final. Bueno, ahora estás a punto de estrenar tu última película, La sospecha de Sofía, que vuelve a tocar una etapa histórica contemporánea, que es la España y Alemania entre el franquismo y la Guerra Fría y la caída del muro. Está basada en una novela de Sánchez Guernica, de Paloma Sánchez Guernica. ¿Qué te hace hacer esta película, La sospecha de Sofía, y meterte otra vez de lleno en cine? Bueno, en realidad es una historia de amor y también una historia política. No sé si es más política o más de amor. Pues es un encargo. A veces pasan eso. Me ha pasado alguna vez con películas. Me pasó también con Buana, por ejemplo. Pero el día de mi cumpleaños del año pasado me llamó Constantino Frade para decirme que iba a mandar... No le conocía entonces. A Frade padre sí, pero a Constantino no. Y me dijo que me iba a mandar un guión a ver si me apetecía. Me llegó el guión. La historia, el guión en general como estaba, todavía le faltaban varios hervores, pero tenía una parte de espionaje que yo siempre quería hacer una película de espías. Así como cuando hice La carta esférica de Arturo, quería hacer una película de piratas, pues ya la hice, pues esta era la oportunidad de hacer una película de espías. Y el material que había estaba muy bien, la historia de esos dos gemelos con su historia, uno desde la España de Franco y otro desde la Alemania oriental de Honecker, que son, bueno, no quiero desvelar mucho. No vamos a desvelar porque el espectador tiene que sorprenderse con la trama, claro. Claro, pero que me atrajo mucho, ¿no? ¿Qué te ha enseñado que no supieras? ¿Qué te ha enseñado, no como cineasta, sino que te ha enseñado sobre la historia contemporánea que tú, por ejemplo, no supieras? Bueno, hay una cuestión ya a posteriori que, al haber profundizado un poco en el tema, sí me ha hecho reflexionar sobre todo eso. Lo he vivido yo. En mayo del 68, la caída del muro, o sea, son cosas vividas por mí, ¿no? De cómo las vivía en aquella época y cómo ha sido el resultado final, ¿no? La ilusión que en su época, desde pues, la caída del muro, o mayo del 68, que iba a cambiar el mundo. Yo estuve en París un poquitín antes de eso, y luego en lo que se ha quedado, ¿no? Es una especie de melancolía, quizás, si podíamos llamarlo, ¿no? De decir, aquella la ilusión que pusimos todos en eso, y mira, o sea, que se ha ido entre las manos, ¿no? Y en tan poco tiempo, ¿no? Sí. Eso es lo que llama mucho la atención, porque no es una historia que cuente gente que ya no existe, es una historia de la que ha sido testigo mucha gente, ese cambio, esa esperanza. El otro día le preguntaba a Iñaki Gabilondo si él, que había vivido como tú el siglo XX, con esos cambios, o sea, el fin de ETA, la llegada de la democracia, la formación de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Segunda Guerra Mundial, y yo le preguntaba si tenía esperanza en el siglo XXI y me dijo que no. Sí, ya lo he leído. Me dijo que no. No lo vi, pero lo leí en algún lado. Es que salió esta entrevista. ¿Tú tienes esperanza en el siglo XXI o te ves o eres un desesperanzado también? Soy como Iñaki, ninguna. Sí. No, es que, bueno, no hay motivo para tenerla, ¿eh? Yo desde mi punto de vista, ¿no? Estás viendo, bueno, pones... Yo estoy dejando de ver los informativos, porque la verdad es que, hombre, estoy informado, pero me basta con los titulares y no quiero profundizar más en nada, porque todo es terrible. Te mata, ¿no? No puedes hacer una vida normal con todo lo que está pasando. Es terrorífico, ¿no? Cómo ha cambiado todo, qué revolcón hemos pegado desde... Yo creo que, no sé si desde las Torres Gemelas o desde cuándo, pero ha habido un revolcón terrorífico. No sabrías a qué se debe. Cuando hablas con colegas, cuando habláis entre vosotros, amigos, familiares, cuando escucháis a gente joven, mucha de la gente joven vota a Vox, esa es una realidad, y siente que el antisistema es
esta fíjate. alternativa. O sea, vosotros pensáis que ha podido fallar y qué pensáis que ha podido fallar. Bueno, lo más el sistema de partidos, tal y como están estructurados y cómo funcionan, pues yo creo que ha ido degenerando de alguna manera, y eso ha desilusionado a mucha gente. Ahora ya te metes con los medios y te metes en todo y ves todo lo que sucede, los políticos, es una cosa terrible, ¿no? Sí. Esa profesión de político que no te los crees, no crees nada. Esto es todo como una farsa además desagradable y absurda, ¿no? El discurso contra la inmigración, que tú conoces bien también porque lo tocaste en Buana en esta película, o sea, y de repente este discurso universal occidental. Sí. Contra la inmigración. El mundo rico contra la inmigración o contra los movimientos migratorios. Que además es absurdo, porque está demostrado, parece ser que está demostrado que la inmigración nos viene económicamente, si no será sostenible en nuestro futuro. Entonces dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué ese odio al diferente, al extranjero? Bueno, depende del color de piel que tenga. Y de cómo tenga esa cartera. Exactamente, es un odio diferente, ¿no? ¿Te gusta que la gente del cine se pronuncie? ¿Te da pereza? No, me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece, en este caso concreto de Gaza me parece estupendo. Es que no ¿cómo te vas a callar viendo lo que ves todos los días en la televisión, ¿no? Ese genocidio tan terrible que están cometiendo y que van a cometer. No tiene pinta de que eso lo vaya a solucionar nadie. Muy complicado. Cuando vemos la peli, La sospecha de Sofía, cuando vemos pelis que están basadas en la realidad, tendemos a pensar, ¿qué haríamos nosotros si esto lo hubiéramos estado viviendo, ¿no? Es una pregunta que ahora tenemos la respuesta porque lo estamos viendo en directo y lo estamos viviendo. Claro, y dentro de un tiempo, eso, ¿cómo se verá, ¿no? ¿Qué hicieron aquellos que estaban ahí? ¿Cómo permitieron? Como lo mismo que la Alemania nazi y el Holocausto. Fíjate, ¿quién nos iba a decir que venir del Holocausto a Gaza, ¿no? Es un disparate universal. Y Manuel Uribe, ¿estás ilusionado con el estreno de la peli? Sí. La sospecha de Sofía. Sí, ¿Te apetece como el espectador en cine, en la pantalla, todo eso? Sí, lo he disfrutado mucho, porque además ha sido un regalo, ¿no? Un regalo de cumpleaños prácticamente. Y lo he disfrutado mucho, lo hemos pasado muy bien. Rodar es la mayor ilusión de mi vida. Yo me pasaría todos los días que no se puede, pero si se pudiera, rodando, ¿no? Levantándome para ir a rodar, porque estás en un grado de excitación que por encima de tus posibilidades siempre, ¿no? ¿Y algún proyecto que digas, mira, querías hacer una de espionaje, ya la tienes, La sospecha de Sofía, querías hacer una de piratas, La carta esférica, querías hacer una de inmigración, Buana, El rey pasmado, has hecho un poco todo, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿cuál sería el siguiente sueño? Ya sé que es complicado y difícil, pero un western. ¿Ah, sí? Sí, sí, soy muy fan del western americano. ¿Pero contemporáneo o al estilo clásico? No lo sé, no lo tengo claro, pero que tendría que ser un western, ¿no? Un western al estilo John Ford, que para mí es uno de los grandes, ¿no? Vale, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte, y qué canción estaría sonando. Uy, qué pregunta. De repente, ¿con quién me gustaría estar? Pues ahora mismo con mi chica, por ejemplo, que trabaja en cine también, es script y trabaja conmigo. ¿Ha estado en esta peli también? Ha estado en esta peli también, o sea que... ¿Y qué canción? Pues hay yo soy muy malo para la música y muy negado, pero hay un cantautor vasco con el que he hecho varios trabajos que me parece espectacular, que es Mikel Laboa. Sí, me gustaría. Y esa canción, Choría Chorí, por ejemplo. Vale.
Ahora que has dicho lo del western, lo de la muerte de Robert Redford, ¿cómo te ha pillado? Sí, qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? ¿Harías un Dos hombres y un destino? Hombre, fíjate, haría bastantes. Hay una que a mí me gusta muchísimo, que no es de las más destacadas de él, pero es la ahora me tengo que acordar el título, es la de la CIA, es de Sidney Pollack también. ¿Todos los hombres del presidente? No. No, es los 3 días del Cóndor. Los 3 días del Cóndor es fantástico. La he vuelto a ver a raíz de su muerte ahora y bueno, sigo recomendándola. Imanol Uribe, muchas gracias A por ti. esta conversación. Te dejamos aquí con esta canción que has elegido en este faro. Que vaya muy bien La sospecha de Sofía y estaremos pendientes del siguiente proyecto, a ver si por fin llega ese western. A ver si es verdad, ojalá, y venga aquí a contarlo. Muchas gracias. A ti, por supuesto.